¿Cómo están, hermanos? Bendiciones nuevamente otra vez. Vamos a continuar con el video número 4. Voy a darle continuación al mensaje de Gálatas con el video número 4. Ya yo subí y ya yo hice el video número 3. Ahora, en este video que voy a hacer ahora, que es la parte 4, voy a darle continuación al versículo 13, pero cuando dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice la maldición de la ley? ¿Qué es la maldición de la ley? Pues de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es la maldición de la ley? Vamos a comenzar, ¿ok? Bien, voy a buscar varias referencias para que nos ayude a entender lo que es la maldición de la ley, ¿ok? Entre esas varias referencias que voy a buscar, vamos a dirigirnos al Deuteronomio 21, del 18 al 23. Deuteronomio 21, del 18 hasta el 23. En Deuteronomio nos habla de un hijo, literalmente y físicamente. Entonces hay una ley que se llama la ley de honra a tu padre y a tu madre para que nuestros días se alarguen. Honra, un mandamiento, más bien un mandamiento. Cuando se habla de ley son prohibiciones y el hacer. Y cuando se habla de mandamiento, pues obviamente tiene que ver con el hacer también, que está muy unido a la ley. Ley es prohibición y mandamiento es hacer, que ambos están unidos, agajados de la mano. Ok, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen. Estaba el mandamiento de honrar al padre y a la madre, y los hijos que no honran al padre y a la madre y desobedecen y no se sujetan, pues entonces la misma ley toma acción de castigar al mismo hijo. Dice que los padres lo van a llevar a las autoridades y a los ancianos. Y una vez los padres lleven al hijo a las autoridades y a los ancianos del pueblo, las autoridades y los ancianos del pueblo pues lo mandan a apedrear. Lo mandan a apedrear hasta matarlo. Bien parecido a lo que hicieron o intentaron hacer con la mujer adúltera. En el Antiguo Testamento había una cruz de madera. Y en el Antiguo Testamento la cruz de madera representa maldición. En el Antiguo Testamento la cruz de madera representa maldición. Todas las personas que eran malas, rebeldes, contumaces, desobedientes, lo llevaban a una cruz, lo apedreaban y lo crucificaban en una cruz. ¿Entiendes? Hasta que puesto en la cruz muriese. Primero lo apedreaban hasta casi matarlo. Después que lo apedrean y esté casi muerto o casi muerto, lo ponen en una cruz y lo dejan ahí casi todo un día completo, hasta que la persona muera. El propósito era que la persona sufriera. Ese era el propósito principal. Primer propósito, que la persona sufra un castigo. ¿Y cuál es el propósito de sufrir un castigo? Por causa de violación de la ley, por causa de rebeldía, de ser malo, de violentar el mandamiento y ser contumaz y ser rebelde. ¿Ok? Pues el propósito primero es castigarlo, bien castigado. Y segundo, causarle muerte. Y la muerte es una muerte física y espiritual. Muerte física y espiritual. ¿Por qué razón espiritual? Porque no hay un Salvador. No hay un, que muera en el lugar del hombre.
Cristo, cuando vino en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino, Cristo muere en el lugar del hombre pecador. Cristo muere en el lugar del hombre pecador, es decir, Cristo saca al hombre pecador de la ley. Cristo saca al hombre de la ley de condenación. ¿Por qué se habla de la ley de condenación? Porque la misma ley es la que dice que si el hombre es contumaz, desobediente y rebelde y no cumple con los mandamientos, pues la misma ley da órdenes a condenar al hombre, que es un sinónimo a maldición. La palabra condenación es un sinónimo a maldición. La palabra condenación es un sinónimo a maldición y maldición es un sinónimo y equivalente a condenación. Ambas cosas tienen la misma equivalencia, el mismo significado, sinónimo, maldición y condenación, ¿ok? Entonces, cuando en el Antiguo Testamento, como no había un Salvador para salvar al hombre y colocarse en el mismo lugar, pues entonces el hombre era colocado en un madero como representación que iba a morir ahí y ser castigado. Iba a morir físicamente y espiritualmente. No hay salvación. No va a haber salvación. La paga del pecado. El madero en el Antiguo Testamento es lo que dice Pablo en Romanos. La paga del pecado es la muerte. En el madero en el Antiguo Testamento era pagar. Esa es la paga. La paga es el resultado del pecado, de violentar el mandamiento. La paga del pecado es muerte física y espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque no hay un Salvador, como vino Cristo en Jesús, que muera por tus pecados. Entonces, cuando llega Cristo en la cruz y muere y es crucificado, pues entonces Cristo toma el lugar, sustituye y reemplaza el lugar del hombre pecador. Repito, listen, atiendan. Cuando llega Cristo en la cruz y Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, muere en la cruz del Calvario y se derrama su sangre, Cristo se coloca sustituyendo y reemplazando al hombre pecador bajo la ley. Bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que todo hombre que no cumpla con el mandamiento y sea desobediente, la ley castiga y condena. La ley castiga y condena. ¿De qué forma? A través del mandamiento. La ley castiga al hombre a través de la transgresión, que transgresión viene siendo violación de un mandamiento o de una ley. La ley significa prohibición. Y juntamente con la ley, cuando hablamos de mandamiento, pues también estamos hablando de hacer. Algo que se tiene que hacer obligatoriamente y perfectamente. Cuando el hombre violenta el mandamiento y es desobediente, pues entonces comete una transgresión que se convierte en pecado. Se convierte en pecado. Y el pecado es lo que condena al hombre. El pecado es lo que condena al hombre como tal. Y la ley y el mandamiento, la ley y el mandamiento es la promesa en la cual le dice a los hombres que si tú no obedeces, pues entonces hay condenación. Cuando el hombre transgrede la ley, cuando el hombre violenta el mandamiento, se convierte en pecado. Y el pecado es lo que condena al hombre. Y la ley es lo que dice, pues entonces si tú no obedeces, lo que hay es muerte. La ley da órdenes al hombre para condenar al hombre por medio
de la transgresión. Y cuando hay transgresión, hay pecado. Cuando hay violación de la ley, hay pecado. Y el pecado es lo que condenó al hombre. El resultado es el pecado. La ley es la que manda a condenar. Ahora Pablo dice una referencia bien importante aquí en 1 Corintios 15. Ahora presten atención lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 56. Pablo dice en 1 Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que trae muerte espiritual es el mismo pecado a través de la transgresión. Una vez el hombre, pecador bajo la ley y sin Cristo, violenta el mandamiento, pues entonces el resultado es el pecado. Y el pecado es lo que trae la muerte espiritual. Y aquí la palabra muerte se interpreta como un sinónimo a ser condenado o a estar en maldición. ¿Ok? Aquí la palabra maldición es un sinónimo de condenación. La palabra maldición es un sinónimo de condenación. Y la palabra condenación es estar desligado de Dios. No hay salvación porque cometió una violación a la ley. Ahora Pablo nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Lo que le da fuerza al pecado, lo que le da fuerza al pecado para que se mantenga siendo pecado, lo que le da fuerza y empujón al pecado para que se mantenga como pecado, pues es la misma ley. Lo que mantiene al hombre subyugado a un pecado físicamente y a mantenerse en ese pecado así, es la misma ley la que le da fuerza al pecado para que el hombre se mantenga así. Y cuando Pablo habla en el libro de Romanos, ahora presten atención, en el libro de Romanos capítulo 8, libro de Romanos capítulo 8, versículo 3, dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne, en la parte humana, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cristo condenó el pecado en su carne. Eso quiere decir que Cristo tomó el lugar del pecador. Cristo tomó el lugar del pecador. Entonces el pecador ahora es libre de la muerte y de la ley del pecado. Cristo tomó el lugar del pecador para que el pecador no tenga que estar muriendo. Segundo, no tenga que estar sufriendo. Tercero, no tenga que estar siendo castigado. No hay condenación, no hay castigo. A causa de eso, Pablo dice en el capítulo 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que están aquí. Por eso Pablo tiene un gran interés en decirle a las iglesias, por las obras de la ley nadie se salva. ¿Por qué Pablo dice eso? Que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Porque Pablo está diciendo que aquí no hay un Salvador. Aquí no hay un Salvador que muera en tu lugar, que sea crucificado en tu lugar y que pueda morir y llevarse ese pecado. El hombre muere aquí y se lleva su pecado. Y no hay salvación porque para que haya salvación necesita un Salvador. Pero entonces Pablo dice en Gálatas 5:3, Gálatas 5:3, vamos a ir a Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida. Cuando Pablo dice que se circuncida, indica que quiere estar aquí bajo la ley. Está hablando de la circuncisión que tiene que ver con la ley.
Todo hombre que quiere estar bajo la ley y cumplir los mandamientos, dice Pablo, está obligado a guardar la ley completa, no es a mitad. ¿Soy bautizado? Ok, pero los otros mandamientos, ¿qué pasa? Las otras leyes, ¿qué pasa? No lo hace. Si no guarda toda la ley completa y perfectamente y continuamente, pues entonces le pasaría como este hijo rebelde, que fue puesto en un madero para morir bajo maldición. Y no hay un Salvador. Por eso Pablo entonces dice, aquí mismo en Gálatas 5, de Cristo se han desligado lo que por la ley tratan de justificarse. ¿Qué Pablo quise decir? Si yo quiero ser santo, salvo y justificado bajo la ley, aquí bajo la ley, sin un Salvador, no hay Salvador que te justifique. Pues entonces dice Pablo, de la gracia habéis caído. Te has desligado de Cristo, te has separado de Cristo. Aquí Pablo no está diciendo, quizás puede ser que caiga, quizás de la gracia puede caer, a lo mejor cae, quizás, tal vez, quién sabe, a lo mejor puede ser. Pablo no usa esos términos. Pablo está hablando aquí algo que está definido, caíste. Y Pablo habla aquí la palabra desligar, que es la palabra cartageo. Cartageo, ¿ve? Y cartageo viene siendo la palabra desligar en el griego y significa abolir. Número 2, significa desarraigar. Número 3, significa quitar. Número 4, significa dejar sin efecto. Dejar sin efecto. Repito, abolir, desarraigar, quitar y sobre todo dejar sin efecto. Entonces dejamos sin efecto la cruz. Dejamos sin efecto la cruz. El que se va para la ley, lo que está queriendo decir es que la ley es suficiente para salvarme. Yo puedo ser salvo, justificado y perdonado mis pecados sin que haya un Salvador. Repito, la interpretación de Pablo sería la siguiente. El que se va para la ley tiene que cumplir los mandamientos completos. Si falla, entonces hay muerte y condenación. Aquí la palabra maldición es un sinónimo de muerte, de condenación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora Pablo nos dice aquí mismito en Romanos, en Gálatas, capítulo 4, versículo 9, Gálatas 4, 9, dice Pablo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que quieres volver a los nuevos débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a ser esclavos? Estoy leyendo Gálatas 4:9. Ahora, ¿cómo es posible que quieran volver otra vez? Quiere decir que una persona puede volver a estar siendo un esclavo del pecado. Aquí tú eres un esclavo porque la misma ley te va a seguir demandando que hagas, pero no hay un Salvador que te liberte del pecado, porque el pecado aquí está que condenando al hombre constantemente, pero aquí Cristo se pone en tu lugar para liberarte del pecado y de la ley. Cuando Pablo dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿qué es la maldición de la ley? ¿Qué viene siendo la maldición de la ley? Cuando se habla de ley, la ley se interpreta como la ley de Dios. La ley de Dios dada a Moisés. Dada a Moisés para que el pueblo de Israel cumpla la ley de Dios, que tiene que ver con leyes y mandamientos. ¿Ok? Y vemos un ejemplo en Deuteronomio 28 del 1 en adelante. En Deuteronomio 28, 1 en adelante dice,
Acontecerá que si tú oyeres la voz de Dios para ponerlo por práctica y guardar los mandamientos completamente, versículo 2, vendrán sobre ti todas las bendiciones. Pero aquí se está hablando de un pacto bajo sujeto a condición. El Antiguo Testamento, las bendiciones y las maldiciones eran sujetas a condiciones. En el versículo 15, aquí Moisés dice, pero acontecerá que si tú no oyes la voz de Dios para ponerlo por práctica y guardar sus mandamientos y la ley, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y las maldiciones tienen que ver con plagas y enfermedades. Todo el hombre, cuando el hombre se siente impotente, no puede superar algo, todo eso tiene que ver con maldiciones, ¿ok? Ahora, cuando se habla de ley, está hablando de la ley de Dios a Moisés por mandamiento. Cuando también se habla de ley, se está hablando también de una ley que se le conoce como la ley del pecado, ¿ok? La ley del pecado. La ley del pecado. ¿Por qué también se le conoce como la ley del pecado? ¿Verdad? Porque la ley del pecado es cuando hablamos de pecado, la palabra pecado tiene dos formas de interpretación. Número uno, el pecado como un verbo que viene siendo referencia a la concupiscencia de la carne. A la concupiscencia de la carne, ¿ok? Y también la palabra pecado tiene la siguiente interpretación que tiene que ver con una ley, se llama la ley del pecado. La ley del pecado. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de mandamientos y ordenanza para hacer. Y cuando hablamos de la ley también se interpreta como ley, como pecado, concupiscencias de la carne, adulterio, fornicación, mentira, orgullo, traición, etc. Y también hablamos de ley del pecado como un ejemplo cuando Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, que Cristo nos redimió. Cristo, vamos a leerlo, aquí está Pablo hablando, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Está la ley del pecado. Y cuando aquí habla de la ley del pecado, está hablando ley que da órdenes para condenar. Ley. Y cuando se habla de pecado, se está hablando que se interpreta aquí como condenación. Condenación. Cuando se habla de ley, está dando órdenes. La ley da órdenes. Si violenta el mandamiento, el resultado es condenación. Por eso dice la ley del pecado. Por eso le dice ley del pecado. Repito, ley del pecado es ley, órdenes, mandamiento, directriz, autoridad. Ley, órdenes, mandamientos, directrices, autoridad. Y cuando se habla de ley del pecado, la palabra pecado se interpreta como condenación. Y otra palabra más que también es semejante a la palabra pecado es también maldición. Maldición también, que está bajo maldición. Y la maldición es separado de Dios también, separado. No hay forma de ser salvo. La paga del pecado es muerte, condenación. ¿Ok? Entonces, también está la palabra ley. Está la palabra ley como la ley de Cristo. La ley de Cristo en Romanos 8, 1 y 2. 8, 1 y 2 de Romanos. Cuando dice Pablo que Cristo a nosotros, como lo leí aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida, ¿ve? Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de condenación. Te ha librado. Cuando hablamos de ley, la ley en general
Dios es la ley. Cuando hablamos de ley, generalmente Dios dice, yo soy la ley y yo tengo la autoridad para condenar o para maldecir o condenar o para dar vida. Dios dice, yo soy la ley. Cristo también es la ley. Cristo también es la ley. Yo puedo condenar o puedo también salvar. Ahora, viene Cristo en la cruz y declara al hombre justo por su fe. Y dice Pablo, el justo por la fe vivirá, tendrá vida, porque es una declaración legal. Y Pablo entonces nos dice aquí en Gálatas 2.16, Gálatas 2.16, vamos a leerlo, Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ese fue el diseño y el modelo que Dios preparó para nosotros, la iglesia. El modelo, la forma como el hombre va a ser salvo por la fe en Cristo, bajo la gracia, no bajo la ley en el Antiguo Testamento. Todo lo que dependen de las obras de la ley, como dice Pablo en Gálatas 5, todo lo que depende de las obras de la ley, se han desligado de Cristo y de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque Dios ahora, a través de Cristo, ha puesto un diseño de cómo salvar al hombre en la gracia en este tiempo. Y es por la fe y no va a ser más por las obras de la ley. Ese es el modelo que Dios preparó a través de Cristo. ¿Tú me entiendes? Por eso Pablo dice, se desligan de Cristo. Si queremos ser salvos por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7, versículo 7. Eso indica que en estar bajo la ley, el hombre, la ley va a conocer al hombre y lo va a reconocer como un pecador y no como un salvo por la ausencia de un salvador. ¿Ok? Por la ausencia de un salvador que es Cristo. Usted decide, hermano. Las obras de la ley, no hay salvación, no hay un salvador. Entonces, Cristo Jesús bajo la gracia. Yo exhorto con mucho amor y respeto, como una reflexión, a que usted reflexione sobre lo que yo le estoy diciendo. Pablo dice, de Cristo se han desligado y por la gracia han caído. Han caído bajo la condenación nuevamente. Han querido estar aquí en la ley y en la ley no hay salvador. No hay un Jesús que te pueda justificar tus pecados a través de nuestra fe. La ley te va a seguir viendo un pecador como quiera, por más que haga obra. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 12, que la ley no es de fe. Eso indica que la ley no es de fe, indica que la ley y te dice a ti, sigue haciendo obra. Y te vas a cansar siendo obra, pero no va a haber salvador, un Cristo. Entonces Pablo dice que la ley no es de fe. La fe lo que hace es que Cristo te santifica, te salva por tu fe, sin tú hacer obras ninguno. Ya eres salvo y justificado. Mientras nos quedemos en la gracia, si queremos estar allí, no va a haber salvación. Guarda los mandamientos, pero no hay salvación. Estaremos guardando mandamientos hasta que llegue Cristo. Pero ya Cristo llegó. Ya no estamos bajo la sombra. Estamos bajo la verdad. Dios te bendiga y reflexionemos sobre esta palabra. Bendiciones.